Vienen dos preguntas para entrar en tema, para poder entender Hamás, Hezbollah y todos estos grupos terroristas que odian a Israel. La primera pregunta, y me voy a poner del lado de aquellos que recién van a ver este programa y recién van a escuchar la verdad sobre Israel y lo que está pasando. Gabriel, ¿qué es Palestina y quiénes son los palestinos? Se oye hablar en un mundo político que Palestina... ¿Dónde está ubicada Palestina, para comenzar? ¿Dónde queda Palestina y quiénes son los palestinos? Esas son mis primeras dos preguntas, Gabrielito. Muy bien. El nombre Palestina es un nombre inventado por los romanos en el año 135 para humillar a los judíos. Así es. El pueblo filisteo ya había desaparecido de la faz de la tierra aproximadamente en el siglo VII antes de la era cristiana, y eran los enemigos tradicionales de los judíos antiguos. Entonces en la Biblia aparecen nuestros enemigos, los filisteos, que eran unos enemigos paganos, que no eran de verdad un pueblo, eran varios pueblos, eran varias tribus. Habían filisteos del norte. ¿Sabe lo que significa la palabra filisteo? ¿Cómo se llamaban ellos a sí mismos? ¿Filisteos? De ninguna manera. La palabra filisteo viene del hebreo polesh, que significa invasor. Los judíos llamaban a esas tribus filisteos, pero ellos se llamaban a sí mismos, no sabemos, había varias tribus. Entonces, cuando desaparecieron los filisteos, los romanos estaban prácticamente hartos que los judíos se rebelasen en su contra, porque los judíos eran un pueblo, y somos aún, un pueblo rebelde. Nos rebelamos incluso ante la palabra de Dios y ponemos en tela de juicio su palabra, como hizo, por ejemplo, Moisés, que no cumplió las órdenes de no golpear la roca para quitar agua. Entonces, como es un pueblo rebelde, los romanos se enojaron y para humillar a los judíos cambiaron el nombre de la ciudad de Jerusalén. Le pusieron Aelia Capitolina y cambiaron el nombre también de la tierra de Judea y la llamaron Palestina, en honor probablemente a los filisteos. Ahora, esta tierra, ¿era el nombre de los filisteos? ¿Son los palestinos? No, nada que ver. Los filisteos vinieron de Creta. Por eso algunos consideran que los palestinos a veces se comportan como cretenses. Entonces, vinieron de Creta, vinieron de la antigua Grecia por guerras en el Peloponeso. Ahora, los actuales palestinos son árabes musulmanes, llegados a la región en el siglo VII, y no se llamaban a sí mismos palestinos, se llamaban simplemente árabes, y eran clanes. ¿Cómo lo sé, querido Arturo Norero? ¿Cómo lo sé yo, pastor, que el nombre Palestina no es un nombre árabe? Porque pregúntale a un árabe que diga la palabra Palestina y la letra P no le sale, porque van a decir B. ¿Cómo le vas a poner un nombre a un país que no lo podés pronunciar? Eso indica que el nombre no era árabe, era un nombre europeo. Durante años no llamaron a los árabes del local palestinos, sino que los llamaron árabes. Cuando los británicos conquistaron nuevamente a tierra de Israel tras la Primera Guerra Mundial, volvieron a llamar al nombre Palestina, y de ahí nacieron los árabes que vivían allá, que eran árabes palestinos, y eran un montón de tribus llegadas a la zona de Israel durante el siglo XVIII y XIX. Esos son los palestinos hoy. Perfecto. Solamente para poner bíblicamente lo que acabó de decir Gabriel, lo vamos a encontrar en dos partes. Isaías capítulo 15, versículo 29, donde se pronuncia la palabra filistea. Jamás existe Palestina, y una profecía contra justamente los filisteos en el libro de Jeremías capítulo 47, versículos del 1 al 7. Vayan apuntando para que quede constancia de eso. Y en la actualidad, Gabrielito, ¿dónde está Palestina? Porque hablan del área de la Palestina, que Palestina, pero ¿dónde está Palestina? Muy bien, hay tres tipos de palestinos, tres tipos de árabes palestinos. El primer tipo es todos los que son ciudadanos del Estado Independiente de Israel. Son el 20% de la población, o sea, 2 millones de personas. El segundo grupo es los que habitan en la Franja de Gaza. Y esos viven bajo un régimen de radicales islámicos gobernados por Hamás. En 350 kilómetros cuadrados son 1.800.000 seres humanos en la Franja de Gaza.
y no forma parte de Israel, la Franja de Gaza. Es un terreno prácticamente independiente. El tercer grupo de palestinos es los que viven en Cisjordania, que viven en un territorio que es casi 6.000 kilómetros cuadrados y que están gobernados por unos no radicales llamados la Autoridad Palestina. O sea que tienes tres tipos de palestinos. Ojo, me olvidé otra cosa más. Hay un cuarto grupo que forma parte del 60 al 70% de Jordania. Los que viven en Jordania son mayoría árabes palestinos, gobernados por un rey hashemita, que es un rey que hizo una alianza con beduinos. Perfecto. Yo sé que tienen algunas preguntas. Yo tengo 100.000 más, ¿no? Pero alguien más. Pastor Nelson, tú tienes una pregunta. Sí, y yo creo que lo que Gabriel nos indica es muy orientativo para la comunidad en general que nos está viendo. La palabra Palestina no aparece en la Biblia, ni en los textos de la comunidad judía hebrea, ni en la comunidad cristiana conocido como el Nuevo Testamento. Entonces, que quede muy en claro este tema. El espíritu filisteo continúa, es decir, siguen los invasores. Esto hay que tenerlo muy claro. Siguen los invasores. Ahora, consideren ustedes el primer grupo que Gabriel ha hablado. ¿Cómo es posible, para que ustedes puedan conocer el corazón y la actitud que hay en el pueblo de Israel, que exista un 20% que hayan ya abrazado una nacionalidad, que el Estado de Israel los haya recibido? Increíble, ¿no le parece? Eso es realmente impresionante. Aquí podemos ver que no es el odio que nace de Israel. Ahora, ¿cuál es la frase correcta para estas personas? Porque Palestina, yo siempre le he dicho, no existe. Eso fue un nombre inventado por los romanos. Entonces estas personas son árabes. La Biblia nos enseña con absoluta claridad, David, tú lo sabes muy bien y Gabriel también, la tierra de Israel está limitada por el mismo Eterno a través del libro de Génesis, donde le indica todo el territorio que le entregaría finalmente por las generaciones Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus y hasta el día de hoy. Pero repito, ese espíritu continúa. Ahora, mi querido Gabriel, yo sé porque estuve en Israel, que estas personas que insisten en llamarse palestinos y que quieren formar un estado dentro de otro estado, porque para mí, pues bíblicamente el único estado es de Israel, pero bueno, ya está. Yo sé que Israel los sustenta en agua, en luz. Entonces, ¿cómo es esto? Explícanos, porque esta parte es importante, porque aquí se ve claramente que el Estado de Israel no es el enemigo. Digamos lo siguiente, Pastor Nelson. Digamos que usted convive con personas que los quieren matar. Dios no quiera. Pero imagínense que su vecino es una persona realmente mala. Usted tiene total derecho a, si vienen a matarlo, a asesinarlo, usted tiene total derecho a levantarse, coger un arma y defenderse y defender a su familia. Legítima defensa. Totalmente. Y también en la Biblia aparece. Así es. Pero ¿qué sucede si el vecino vuestro es realmente una mala persona y le hace de todo? Pero el resto de la familia del vecino no es así. Si usted, Pastor Nelson, va a educar a sus hijos que toda la familia del vecino son demonios, entonces lo que va a ocurrir es que usted le va a introducir el mal a su propio hijo, porque lo va a enseñar a odiar. Pero si usted le educa a su hijo que toda la familia del vecino no es aquel que hace el mal es él, no el resto de la familia, su hijo va a aprender a diferenciar entre el bien y el mal. Porque si usted educa a su hijo al mal, cuando termine el conflicto, él ya va a haber mamado el mal y va a hacer el mal porque es lo que usted le enseñó. Entonces, yo si tengo que luchar contra un terrorista, lo haré con contundencia. Pero si tengo que dejar sin agua a población que necesita agua, no lo voy a hacer, porque no quiero difundir el mal, porque si yo educo al mal, a la larga voy a pagar yo un precio.
Y es el precio de introducir el mal en las mentes y corazones de nuestros hijos. Muy bien. Gracias, Gabriel. Gracias. David, por favor. Sí, me permito añadir algo. Sí, señor, gracias. Quiero ser puntual en este tema porque hay varios puntos que desarrollaremos. Quiero explicar bíblicamente y probar de que los filisteos vienen de Crefta o de Caftor. Dice la escritura textualmente en el libro del profeta Jeremías, capítulo 47, verso 4. Pero el Eterno destruirá a los filisteos, a los sobrevivientes de la isla de Caftor. Y hay otro versículo que lo demuestra y prueba lo que está diciendo Gabriel. Permítanme un segundo, por favor. En el libro del profeta Amós, capítulo 9, versículo 7, dice: esto afirma el Eterno: israelitas, para mí no hay diferencia entre ustedes y los etíopes. Así como los traje a ustedes de Egipto, traje también de Creta a los filisteos y de Kir a los arameos. Esto te demuestra el origen del pueblo filisteo. Primero, en los profetas primeros, Nebim, Harishonim, los llamamos en el judaísmo, los profetas mayores, así se llama en el cristianismo, Jeremías, Isaías, Ezequiel, aparece la palabra filistea. En los profetas menores desapareció, no aparece. ¿Por qué? Porque desaparecieron literalmente. Más claro, en el Nuevo Testamento, y literal, Jesús nunca vio un filisteo en su camino, no se le cruzó uno. Y curiosamente, él nació en Belén. Pudo haberlos visto, no habían. Y esto desdice otra teoría de estos reinventores de la historia que quieren hacer ver a Jesucristo como un palestino, un fedayín, un mártir de ellos. Mira hasta dónde han llegado, que con ese fin quieren nacionalizar, darle nacionalidad palestina de honor a Jesús. ¿Te das cuenta hasta dónde llegó esto? Por eso este programa, y aquí voy con una puntualización, se ha venido desatando una guerra, como siempre, mediática contra el Estado de Israel. Ustedes van a ver en los medios de comunicación cómo se han pronunciado contra Israel. Y Gabriel, esto es lamentable, la Cancillería Argentina en las últimas horas se ha pronunciado diciendo que la respuesta de Israel es desproporcionada en base a lo que están haciendo los palestinos. Todo comenzó, y hay que aclararlo, que subirlo a TikTok por una inocentada, entre comillas, para ellos. Cuando en un ferrocarril en Israel, 2 palestinos agreden a un judío ortodoxo que estaba leyendo ahí un sidur y lo empiezan a bofetear y a golpear. Esta fue el cerillo, el fósforo que encendió la mecha y no paró. Y se agravaron las protestas. Llegó el día de Jerusalén y los árabes lo tomaron como una provocación porque ellos dicen que Jerusalén es una ciudad sagrada para ellos, pero curiosamente en el Corán no hay ninguna declaración que diga que Jerusalén sea de los musulmanes. Al contrario, dice que es de los judíos en la Sura 9. Pero quisiera pedirle a Gabriel que por favor nos dé su opinión. ¿Qué está pasando? Y no solamente es el gobierno argentino y los medios de comunicación los que están satanizando. Desgraciadamente, Luis Antonio, nuestro país, Bolivia, ha manifestado, entre comillas, su solidaridad con estos grupos terroristas que tiran la piedra y esconden la mano. Gabriel. Yo creo que es muy importante. Hola, Rabino, ¿cómo le va? Bienvenido, Rabino. Es excelente. Yo creo que a veces perdemos, creo yo, la perspectiva y pensamos que nos odian más de lo que nos odian. Yo creo que justamente en este conflicto estamos viendo un aumento del apoyo y del amor a Israel. En países centrales, donde buena parte de la prensa comprende Israel y hasta algunos apoyan a Israel. Y más todavía, yo creo que buena parte del mundo cristiano bendice a Israel y lo apoya, y van en aumento. Comparemos, seamos justos, comparemos hoy con la intifada del Aqsa del año 2000, donde la prensa nos acribillaba. Estamos mucho mejor, sin duda. Es cierto, hay países que de forma sistemática se alían con el mal. Y un caso es Bolivia, y otro caso es la prensa española, que es nefasta, sin duda. Absoluto. Pero seamos justos, no estamos tan mal en el apoyo internacional. ¿Y sabes por qué, David? Porque Israel ha logrado 4 cosas que son dignas de celebrar. La primera, nos hemos transformado en una potencia militar. Israel sabe defenderse e incluso ofrece ayuda a países vecinos. Cuando hoy estamos viendo
lo que parece la guerra de las galaxias. Cohetes disparados a la franja de Gaza y el sistema cúpula de hierro derriba el 90 al 92% de los cohetes. ¿Saben la cantidad de medios de comunicación que abren sus noticieros mostrando eso y dicen, no lo podemos creer? ¿Qué es esto? Parece la guerra de las galaxias. Somos una potencia militar, pero para ser una potencia militar tienes que ser una potencia económica para poder pagar esa capacidad militar. Y hoy un ciudadano israelí recibe $46.000 de sueldo anual promedio. Y Israel vende al mundo tecnología de primera calidad y la marca Israel es muy prestigiada en temas tecnológicos. O sea, somos una potencia militar regional y quizás mundial en algunos aspectos y una potencia económica regional y en algunos aspectos mundial. Y además, a los políticos israelíes se los escucha. Sí, el presidente Fernández hizo una declaración negativa contra Israel. Pero ¿a quién escuchan más en el mundo? ¿Al presidente Fernández o al primer ministro de Israel? Entonces, sin duda, tenemos una cuarta importante misión y es transformar a Israel en una potencia moral. Entonces, cuando tú tienes tantas potencialidades y se cumple la profecía de Daniel, que la tecnología será lo que nos lleve al futuro, entonces estamos bien. Y cuando tú eres fuerte, la gente se te acerca y los países árabes se te acercan y los medios de comunicación te entienden más. Y además hemos logrado que parte de los judíos defiendan con honor su origen judío y no se dejen bastardear y pisotear. Parte de los judíos empiezan a entender que tenemos que defender a Israel con contundencia y con honor. Todavía hay judíos que prefieren esconder su cabeza abajo de la tierra porque prefieren mantener las aguas calmas. Y está bien cuando no hay alternativa, pero cuando puedes defenderte con honor. Miren, ayer tuve una entrevista con una radio colombiana en donde la presentadora empezó a decir todas las violaciones a la ley internacional que ella creía que hacía Israel. Y yo inicié la entrevista diciéndole, ya estoy en tercer año de abogacía y yo estudio ley internacional. Y lo que usted acaba de decir, usted se ha inventado la ley internacional. La ley internacional dice 1, 2, 3, 4, 5. Eso humilla al periodista porque lo hace quedar ante su audiencia como alguien que no sabe la materia. En otra época podía haberme callado y dejarlo pasar. De ninguna manera voy a criticarla porque no se puede mentir. Porque cuando se trata de mentir sobre Israel y los judíos, nadie paga un precio. Hasta que tú le pones un freno y le dices, a partir de ahora pagas un precio por insultarnos. Bien. Gabriel, quiero agregar algo a eso antes de darle paso al rabino Nir, que nos da mucho gusto tenerlo con nosotros. Yo tengo una pregunta específica en esa área. Estoy muy consciente, mira, de la desinformación. El día de ayer en el programa, yo me tomé la molestia de grabar un dispositivo que tengo en mi casa que se llama Alexa. Este es un dispositivo que se usa en muchos lugares del mundo. Y entonces Alexa me dio una noticia sobre el conflicto que hay en Israel. Y el video empezó cuando Israel responde al ataque terrorista. Y entonces dio a entender la noticia de que era Israel el que había iniciado el conflicto. Y ahí vimos la manipulación de la información. ¿Qué está haciendo Israel a nivel comunicación clásica, televisión, radio, comunicación, redes sociales, internet y todo lo demás, para poder difundir la verdad? ¿Qué está haciendo Israel? Porque el mayor enemigo podrían no ser necesariamente los misiles, sino una información distorsionada. ¿Qué están haciendo al respecto? En general, se va aprendiendo, Israel ha aprendido en los últimos años de ser más astuto e invertir también en lo que sería opinión pública. Por otro lado, hay muchos israelíes individuales que hacen el trabajo de informar la verdad. Por ejemplo, muchos medios de comunicación recogen películas filmadas con teléfonos móviles que muestran la verdad y que muestran la zona de conflicto y que muestran los cohetes.
O sea que es muy importante que cada uno de nosotros hagamos la verdad y que expliquemos a nivel general. Por otro lado, el gobierno de Israel difunde imágenes muy duras con respecto a, por ejemplo, qué hizo o quiénes son los terroristas que están detrás de todo lo que está aconteciendo ahora. O sea, hay por un lado una política de información, pero responsable, y eso es un problema. Y cuando digo responsable, ¿qué es? Que cuando ocurre algo, las redes sociales enseguida inventan y te van a decir que tal o tal cosa pasó, no en el orden correcto como acabas de hablar, Nelson. El problema es que el gobierno de Israel, para poder informar algo, tiene que informar la verdad. Si no, pierde legitimidad con sus propios ciudadanos. Y la verdad, averiguar la verdad de lo que pasó, toma tiempo. Y las redes sociales no tienen tiempo. Las redes sociales dicen y emiten prejuicios. Un gobierno responsable se toma su tiempo. Y a veces ese es el gran problema. Te tomas tiempo y te ganan la partida de antemano. Okay. Aquí hay un factor, si me permite, Nelson, aportar a esto. Nosotros tenemos una fuente que va más allá de la periodística. ¿Y sabe cuál es? Sencilla y únicamente la palabra de Dios. Ella no miente. Y ella describe lo que se está viviendo y lo que se va a vivir. Y lo que ha sido la historia del pueblo hebreo. Y creo que es importante que el pueblo de Dios comprenda que hoy más que nunca usted no va a entender el conflicto del Medio Oriente sin entender las Escrituras. Gabriel Ventasgal dijo una frase hace tiempo atrás que yo me la grabé en la mente y el corazón. Cuando usted escucha a un periodista hablar del Medio Oriente y no sabe religión, es un analfabeto. Prácticamente lo dijiste así, ¿cierto? Tomo tus palabras. La cantidad de periodistas que salen en los medios de comunicación a llenarse la boca hablando contra Israel es gente que nunca agarró una Biblia, gente que nunca agarró un Corán, que no entiende lo que está pasando ahí y que repite como loros lo que han dicho que repita. Por eso es importante este programa, porque nosotros, y enseguida un honor saludarte, Rabino, vamos a dar la oportunidad también a que ustedes en el mundo entero, que ven este programa, con una audiencia de casi 1 millón de personas que lo ven, puedan entender y comprender lo que vive y siente Israel, lo que hemos vivido en nuestra historia, lo que no se puede tapar con un dedo, por más de que quieran reescribir la historia. Y recuerde, lo que dijo Gabriel, él lo puntualizará más adelante, cuando usted escucha a un periodista hablar de Israel, y si no sabe de religión, está pataleando. Rabino Noir,